Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Otra noche agitada en las calles de Francia que ha terminado con 81 detenidos en París, según cuenta la policía al diario Le Monde, y otros 15 en Lyon. Disturbios este sábado también en Marsella, Burdeos, Toulouse, Nantes. Agitación en toda Francia, que mañana verá cómo su presidente Emmanuel Macron enfrenta 2 mociones de censura después de aprobar por decreto la reforma de las pensiones. Y una de ellas tiene opciones de salir adelante. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Tercera noche consecutiva este viernes con manifestaciones que terminan con enfrentamientos con la policía en varias ciudades francesas y principalmente en París. Así como los agentes habían conseguido vaciar la Plaza de la Concordia, cerca de la Asamblea Nacional, antes de que la gente se volviera a concentrar allí, los enfrentamientos se trasladaron esta vez a la Plaza de Italia, en el sudeste de la capital, donde una marcha se había organizado por parte de los sindicatos del distrito. Unas 4.000 personas habían desfilado con calma hasta que un grupo de jóvenes empezó a quemar contenedores y material en obras e intentó montar barricadas. La policía procedió a numerosas detenciones. En otras ciudades, como Nantes y Brest, con 6.000 personas manifestándose según el Ministerio del Interior, también se produjeron incidentes. Y en Lyon, con 7 detenidos, presenciamos cómo la policía dispersaba con gases lacrimógenos medio millar de jóvenes que se habían concentrado a un lado del Ródano para intentar atravesar el puente hasta el ayuntamiento, pese a la prohibición de la prefectura regional. Los líderes sindicales han llamado a manifestaciones de proximidad durante todo el fin de semana y la tensión es palpable en todo el país tras el decreto de ley para la reforma de las pensiones y a la espera este lunes de las mociones de censura en la Asamblea. Según un recuento del diario Le Monde, ahora mismo faltan 23 diputados de derecha para que la moción transpartidista pueda hacer tumbar al gobierno. Pero terriblemente sola. Una sensación además que nunca había experimentado y claro, llegas allí y es todo frío de repente. Entonces sí, fue un vacío enorme en el cuerpo. Porque estás solo, porque estás hundido, ¿sabes? Y estás ahí encerrado en ese mundo, ¿sabes? De como dices tú, de la soledad, de que no tienes ganas de nada, de hacer nada. Sofía tiene 26 años y se enfrentó a una soledad profunda cuando vino a vivir a Madrid, de donde se marchó. José Antonio se quedó solo y acabó viviendo en la calle. No se atrevía a decírselo a nadie. Son 2 voces de la soledad en España de la que vamos a hablar hoy, porque casi el 22% de los españoles se ha sentido bastante o muy solo en el último año. Más del 40% conoce a alguien que está solo. Y de todos, los jóvenes son quienes se sienten más aislados. Hoy damos a conocer los datos del estudio sobre la soledad que ha elaborado 40dB para la cadena SER y el diario El País. Ahora lo ampliamos, primero las últimas horas y el tiempo, con nubes y lluvia en el norte. María Saavedra. Avisos por fuertes lluvias en Navarra y en zonas del País Vasco que cesarán a lo largo de la tarde. Se esperan lluvias leves también en zonas de Asturias y en Santander. Suben las temperaturas en la mayor parte del país, sobre todo en Andalucía, con máximas de 24 en Córdoba y 25 en Sevilla. Calor también en el centro de la península y en Extremadura, como en Badajoz, donde llegarán a los 23. Bajan las mínimas en Castilla-La Mancha, como en Cuenca, donde llegarán a los menos 6 grados, y en Toledo, donde llegarán a los 7 bajo cero. Nubes en el norte, donde no se descartan tormentas en zonas como Vitoria, en Castilla y León y en Canarias, y cielos despejados en el resto del país. Empieza ya Matinal SER. Un lugar para perderse en sus murallas y los colores que la naturaleza nos regala. Un lugar donde la gente salta a la hoguera, pide un deseo, se enamora, se divierte. Joyas ocultas, mensajes en clave, cómo contarte lo inexplicable. Quien lo ha vivido lo sabe. Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. A Paco siempre le han apasionado los deportes. Su talento y muchos años de esfuerzo le han llevado a entrar en la selección española de baloncesto en silla de ruedas. Con el apoyo al deporte, ha podido competir en campeonatos europeos y mundiales representando a España. Ahora está cerca de su gran sueño, participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
Matinal Cadena SER. Vladimir Putin insiste en hacer ejercicios de simbolismo, en presumir de fuerza y valentía, justo después de que el Tribunal Penal Internacional haya ordenado su detención y en el aniversario de la anexión de Crimea. Ayer se presentaba en la península, los rusos la controlan desde 2014, pero esta noche se ha plantado por primera vez y por sorpresa conduciendo, este es él, en coche, en Donetsk, en la región donde más duros son los combates. Ha visitado Mariupol, según informa la agencia rusa TASS. El viaje a Crimea se interpreta como un modo de reafirmar con su presencia que no la van a devolver a Kiev como pide Ucrania. Javier Lébana, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Para Rusia, la península al sur de Ucrania es innegociable y muestra de ello es la visita de Putin este sábado. Un viaje que el Kremlin ha mantenido en secreto y del que incluso el propio portavoz Dmitry Peskov trató de desviar la atención, aludiendo que Putin ayer no tenía ningún acto más allá de una videoconferencia para inaugurar un centro cultural. Para celebrar el 9º aniversario de la anexión de Crimea, el líder ruso ha visitado algunas zonas de la península, entre ellas el importante puerto de Sebastopol, la principal base de la flota rusa en el Mar Negro. Precisamente Rusia ha anunciado este sábado que prorroga otros 60 días el acuerdo que permite exportar cereales desde esta zona al resto de países. Esto desmintiendo a Ucrania, que previamente había informado de que el acuerdo del grano se alargaba 120 días más. Pese a ello, Rusia ha recordado que no están cumpliendo las promesas que se le hicieron para facilitar sus exportaciones de alimentos y fertilizantes, algo para lo que se ha comprometido Naciones Unidas. De la política internacional también esta noche el desbloqueo entre Serbia y Kosovo, que desde 2008 están enfrentadas por la declaración unilateral de Kosovo de su independencia. Kosovo and Serbia have agreed on the implementation annex. Han acordado volver a un proceso de normalización de las relaciones bilaterales después de una reunión con la Unión Europea de más de 12 horas. Lo ha anunciado esta noche el alto representante para la política exterior, Josep Borrell. Borrell, que les ha pedido, además, mejorar sus relaciones si quieren ingresar en la Unión Europea. El presidente de Serbia ha reconocido que está contento, pero asegura que las negociaciones aún no han terminado y que todavía no se ha firmado nada. Y atención otra vez a Donald Trump, otra de sus bravuconadas, pero que puede tener efectos serios. Este sábado ha asegurado que le van a detener el martes. Ayer ya soltaba esta teoría de su detención su tele de cabecera, Fox News. Y Trump ha llamado a sus seguidores a salir a protestar para, dice, recuperar la nación. Lo ha anunciado en un mensaje en redes sociales. Recordemos que la Fiscalía estudia imputarlo por pagar dinero a la estrella de cine porno Stormy Daniels con el fin de comprar su silencio justo antes de las elecciones de 2016. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Así es, y lo hace además utilizando el mismo lenguaje que en 2020, cuando llamó a sus simpatizantes a protestar en Washington el 6 de enero, lo que desató, recordemos, el asalto al Capitolio. Pero lo cierto es que por ahora no hay aún ningún anuncio oficial de la Fiscalía de Manhattan que antes de arrestarle le tendría que imputar. Así que algunos expertos consideran este llamamiento como una estrategia para revitalizar su campaña presidencial y por ahora el anuncio ha generado aquí en Washington reacciones de todo tipo. Una de las más destacadas ha sido la del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tercera autoridad del país, que ha tachado al fiscal de Manhattan de radical y de liderar una venganza política contra el expresidente. Por otro lado, su antecesora Nancy Pelosi ha recordado que nadie está por encima de la ley y ha dicho que el anuncio es irresponsable y que busca llamar la atención de los medios y fomentar el desorden. Aquí en España, la tarde del sábado nos ha dejado la despedida en la Capilla Ardiente a Pedro Solbes, ministro en los gobiernos de Zapatero y Felipe González, conocido como el hombre de los consensos entre sus colegas y uno de los negociadores de la entrada de España en la Unión Europea. Sobre él han hablado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente Zapatero. Creo que hay tres aspectos que destacaría de su carrera política y de su servicio a España. El primero es el de la ejemplaridad. Junto con la ejemplaridad, diría que otra de sus características ha sido el rigor. Y finalmente su compromiso con España y su compromiso con Europa. Siempre con seriedad, siempre con rigor, siempre con honestidad. Fue un europeísta convencido que aportó mucho al proceso de integración de España en la Unión Europea. En mi recuerdo está de un hombre serio, trabajador y honesto. Para mí la soledad es que nadie te vea.
es una sensación de estar en un sitio y que nadie se dé cuenta de que estás ahí. Pero sigo con esa ansiedad del futuro, de esta gente se va a ir y yo voy a tener que empezar de cero otra vez. Pues es una soledad terrible, lloras y tal, y dices que cómo has podido llegar a esta situación. Vamos, yo tengo un montón de amigos que llegan a los 25 y dicen, yo en realidad acabo con esta gente. Y que nadie te escucha, y sobre todo, a mí me pasaba, me sentía fría todo el rato. Un tercio de nosotros, de quienes escuchan y de quienes estamos aquí, tiene muy pocos o ningún amigo al que puedan confiar algo importante. Casi el 40% preferiría pasar más tiempo acompañado y cerca de la mitad de los españoles conoce a alguien que está solo. Es el mapa de nuestro aislamiento que ha elaborado 40dB para la SER y El País y que muestra una España en creciente soledad, angustiada sobre todo entre sus jóvenes. Laura Álvarez, buenos días. Buenos días, Sergio. Solos y sin recursos. Así se siente casi el 37% de los jóvenes entre 18 y 24 años de nuestro país. Un tema que entre las generaciones más jóvenes no es un tabú, porque ellos son los que más hablan de la soledad. La ausencia de una compañía real, completa, nos vuelve más tímidos, más introvertidos. Eso muestra el estudio, que también apunta que intentamos romper el aislamiento recurriendo más a las redes sociales. Los jóvenes confirman el grupo que se declara más afectado, pero la cifra también se mantiene alta en la franja que va de los 25 a los 34 años, el 32,9%. Y de ellos, el mayor porcentaje, las mujeres. Y es que la soledad no entiende de grupos o de lugares. Un 33,8% de los estudiantes dice sentirse solo siempre, cuando está en clase, rodeado de gente. Entre las personas que trabajan, la sufren más los parados y los trabajadores que ganan poco, de nuevo, los jóvenes, porque no tienen dinero para hacer vida. También quienes trabajan a horas extrañas. Son datos, Laura, que sorprenden porque más del 65% de los encuestados cree que en realidad son las personas mayores las que están más solas. Sí, Sergio, y las hay, claro, pero los porcentajes bajan hasta el 12,9% entre los mayores de 65 y el 13,4% en la franja de los 55 a los 64 años. La soledad no deseada es una circunstancia que no ha dejado de crecer y que los españoles lo saben. El 77% cree que es un problema bastante o muy importante de nuestra sociedad. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Sergio Soto de la SER, de la cadena SER. Acabamos de salir al centro de Madrid. Es una casa antigua, con ascensor encajonado a duras penas en el hueco que dejan las escaleras. Vamos a visitar todos a Flor. Tiene 84 años y problemas de movilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo tutear? Sí, por favor. Soy Carmen. Hola, Carmen, encantado. Flor recibe hoy, como cada jueves, la visita de Carmen y Blanca. Carmen tiene 73 años, Blanca 89. Ambas son voluntarias de la Fundación Nadie Solo. Su misión de los jueves es salir a pasear con Flor, pero ya han vuelto y ahora esperan para hablar con la radio en una salita alargada con un ventanal al fondo. Pues ocupar el tiempo es muy poca cosa. Bueno, alguna cosilla que haya en casa que hacer, de no mucho trabajo. Y bueno, rezar, leer. A ratos, antes de Carmen y Blanca, los días de Flor podían hacerse largos, porque durante 10 años apenas pudo salir a la calle. Hace 5 décadas que su asma comenzó a agudizarse y el tratamiento y la osteoporosis carcomieron los huesos y caminar se fue haciendo difícil y los pasillos se volvieron largos. Es que tengo mucha osteoporosis porque soy asmática. Y entonces tenía unos ataques muy fuertes y empezaron a darme corticoides, y claro, eso me ha hecho mucho daño en los huesos. Entonces hacía manteles y sombreros de punto de cruz. Rezaba, dice, el rosario, por supuesto, y otras devociones que uno tiene, como San José y el Sagrado Corazón, y aguardaba un momento en que la enfermedad retrocediera. Porque... supongo, tú llegaste a sentirte sola antes de que vinieran a verte, ¿no? Sí, ya digo, como estuve esos años tan malucha, sola, muy sola. Era sola. Porque sí, venían las de servicios sociales, pero tienen un tiempo limitado, ¿no? Y pues se tienen que ir.
y te quedas aquí otra vez. Te ayudan un poquito y con eso se van. No puedes, no les da tiempo a sacarte a la calle, porque yo sí lo solicité, pero no, dice que no tenían, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? En su juventud, Flor pensó que formar una familia no era la mejor de las ideas. No, yo soy soltera, de las de antes. De las de antes, porque aunque son solteras pueden tener hijos, pero yo no he tenido hijos ni... Porque ya digo, empecé bastante joven con el asma y ya no era cosa de tener hijos, porque lo van a heredar igual que lo heredé yo. Pero un día, en medio de aquella década malucha, alguien llamó al telefonillo. De pronto un día llamó por el portero la voz de una persona joven y digo, ¿usted es una persona mayor? Digo, sí. ¿Y quiere que la vengan a acompañar? Y el mecanismo de la casualidad acabó colocando a Carmen y Blanca donde ahora están, como otra familia, como sus mejores amigas. Pues es una satisfacción salir de paseo con ellas. Me he hecho muy amiga de Carmen, que antes no la conocía, y la he conocido desde que estamos haciendo este voluntariado. Pues yo, por ejemplo, que me gusta mucho viajar, pues cuando vengo de los viajes les cuento dónde he estado y todas las cosas que hemos visto. De Galicia a los fiordos, las tres viajan sobre la conversación en los días de lluvia, cuando no pueden recorrer la calle Fuencarral de banco en banco. ¿Qué entendéis cada una de vosotras que es la soledad? Ahora pienso que tiene que ser muy triste, sobre todo para los que no tienen fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dejamos a Flor, de la que van a poder leer más en nuestra web en cadenaser.com. Toda la información ampliada del estudio sobre la soledad no deseada en España que ha hecho 40dB para la cadena SER y el diario El País. Clásico en la SER. Con suspense, con bar, pero al final se tararea. Rafinha, mira qué cosa más linda. Este domingo, desde las 2 de la tarde, el padre de todos los partidos, líder frente a campeón y una liga en juego. Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Arranca Vini que le pega. ¡Gol! Y además, Betis Mallorca, Osasuna Villarreal, Real Sociedad Elche y Getafe Sevilla. Y también una nueva jornada de la Liga Endesa de baloncesto, de la Liga Smartbank, de la Liga F, lo mejor del fútbol internacional y el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido, Cadena SER, número 1 en deporte. Matinal Cadena SER. Sergio Soto. De la crisis bancaria, la prisa en Suiza por frenar como sea el desastre del Credit Suisse. Lo último lo cuenta hoy el Financial Times. El gobierno del país prepara medidas urgentes para acelerar la compra del banco. El UBS, que es el banco más grande de Suiza, es uno de los posibles compradores y los reguladores suizos intentan cerrar un acuerdo de fusión antes de que abran los mercados mañana. De hecho, normalmente el UBS tendría que dar 6 meses a los accionistas para valorar la operación, pero dice la prensa británica que se lo van a saltar. Esto después de que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, haya dicho que también está interesado. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El Banco Central Suizo y su regulador trabajan en un plan express para que UBS, la Unión de Bancos Suizos, se compre a su rival, a Credit Suisse. Ese proceso tradicionalmente obliga a una consulta a los accionistas que dura 6 semanas, pero las autoridades están intentando un procedimiento express para cerrar la incertidumbre bancaria, con la posibilidad de fraccionar Credit Suisse entre su parte de banca minorista y su parte de gestión de activos. Los reguladores de Zúrich quieren que UBS, también Suiza,
conserve el control del otro banco nacional. Esto supone, primero, el fin de una marca como Credit Suisse de 167 años de historia. Segundo, la consolidación del mercado. Los bancos más grandes se hacen todavía más grandes. Y tercero, que los reguladores siguen velando por la soberanía bancaria nacional. De fondo, y frente a ellos, los fondos buitre, BlackRock fundamentalmente, intentando entrar en ese banco, en Credit Suisse. A la velocidad a la que esto va, quizás no sea posible, pero con la bajada de precio de toda la banca mundial en todo el planeta, los fondos buitre pueden probablemente comprarse sillones en los consejos de administración, ampliando sus paquetes accionariales. Mientras el Banco Central Europeo descarta nuestro contagio, aquí en España la política pasa de nuevo por la moción de censura de Vox que se debate y se vota este martes. Ramón Tamames, el candidato que presenta Vox, no tiene ninguna posibilidad de salir del Congreso como presidente del Gobierno porque no tiene apoyos suficientes. Pero la abstención del PP es para el PSOE una oportunidad para intentar desnudar el centrismo que quiere abanderar Feijóo. Esto en el Comité Federal, en el que los socialistas han sacado a sus candidatos para las autonómicas y municipales de mayo. Ima Carretero, buenos días. Buenos días. Fue un Comité Federal con la ausencia de las voces más díscolas del PSOE, pero con muchas intervenciones a puerta cerrada, y nadie tocó los temas más espinosos, decía un dirigente socialista, que están en precampaña y que la autocrítica se la hacen otros. Así que ayer el PSOE se conjuró para eliminar el ruido y lanzar a sus candidatos a vender gestión. El presidente les dio argumentos. Paz social, con reformas tan importantes como la que hemos aprobado el pasado jueves en el Consejo de Ministros, que es la modernización de nuestro sistema de pensiones. Recitó Sánchez todas esas causas que una gran mayoría social, según dijo, reclamó en la calle tras la crisis financiera y que ahora están llevando al BOE. Y por eso la derecha... Están atacados porque hay un gobierno que gobierna para la mayoría y no se inclina ante los poderosos. Y dejó el líder socialista un aperitivo del que va a ser su principal argumento el martes en el Congreso. El Partido Popular de Casado marcó una distancia nítida con la ultraderecha, con un discurso muy duro. El proyecto de Feijóo pasa por reeditar gobiernos de coalición con la ultraderecha allá donde sumen. Debilitar a Feijóo, ese será el gran objetivo del presidente en el debate de la moción de censura de Vox. Desde Podemos, la ministra de Igualdad ha vuelto a pedirle a sus socios de gobierno que dejen que sean las mujeres las que intervengan durante el debate de la moción. Lo que espero es que esa mayoría feminista tome toda la fuerza en esa moción de censura y, más allá de eso, también que el Partido Socialista dé un nuevo reconocimiento a esa mayoría progresista, feminista, plurinacional, que desde el Congreso y desde las Cortes Generales está siendo capaz de dar los principales avances en derechos en esta legislatura. Y en el Partido Popular la intención es la de desmarcarse de Abascal y Vox para que se retrate en la sesión del martes, que esperan que sea algo rocambolesca. Pero a la vez no quieren votar en contra de esa moción. Feijóo ha intentado excusarse por no votar en contra y vuelve a definir al gobierno de coalición como un puzzle roto de partidos. Sonia Palomino. Feijóo habla de un gobierno dividido que solo se une para mantenerse en el poder. El apego al cargo es el único pegamento que amalgama la coalición rota del gobierno actual. El señor Sánchez va a ganar una votación parlamentaria sin ningún esfuerzo, pero nosotros seguiremos trabajando para ganarle en las urnas. Sitúa a Feijóo el 28 de mayo como el verdadero examen para el gobierno porque, según el líder del Partido Popular, la Moncloa ha perdido el apoyo de la gente. No va a ser esto del martes y el miércoles de la semana próxima una moción de censura real, va a ser un balón de oxígeno. Nosotros no vamos a contribuir a insuflar aire a un gobierno que ya no solamente está en funciones, sino que está en tiempo de descuento. El PP tiene previsto abstenerse en la moción de censura presentada por Vox, a diferencia de lo que hizo en 2020 con Pablo Casado al frente, cuando votó en contra para desmarcarse de la ultraderecha. Y una cosa más fuera de España. Las manifestaciones también en Israel y ya son 11 semanas consecutivas contra el gobierno de Netanyahu. 260.000 personas han salido a la calle en todo el país para protestar contra su reforma judicial. Una reforma que el presidente, Netanyahu es el primer ministro, el presidente del país, ha asegurado que daña la democracia. En Matinal, los deportes. Con el clásico hoy que le puede dar al Barça un pequeño susto o ya casi la Liga. Héctor González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Barça 65 puntos, Real Madrid 56, 9 entre ambos, por lo que esta noche el conjunto blaugrana puede dar un paso de gigante para volver a conquistar la Liga 4 temporadas después. A las 9 en punto, desde el Camp Nou, el clásico de nuestro fútbol, hablan en la previa los entrenadores Xavi y Ancelotti. Los clásicos a mí me ponen, me extramotivan, ¿no? Me ilusionan. Mi primer clásico, sí, a nivel personal en el Camp Nou, y me hace especial ilusión y motivado, sí. Tenemos desventaja en la Copa del Rey, tenemos desventaja en la Liga, donde no tenemos desventaja en la Champions. Pero no sé qué puede pasar. Mañana podemos cortar un poco la desventaja, es lo que pensamos hoy. Conocemos la última hora de los dos equipos. ¿Con qué novedades llega el Barça? Santi Ovalle, Barcelona, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La principal novedad en la lista es Ronald Araujo, que vuelve de sanción y va a volver a jugar en banda derecha para intentar tapar a Vinicius. No estará Pedri, todo apunta que será Kessie quien ocupará su puesto en el terreno de juego. El 11 más probable de Xavi Hernández es el siguiente: Ter Stegen en portería, Araujo, Koundé, Christensen y Valde en defensa, Busquets, De Jong, Kessie y Gavi en el centro del campo, y arriba Lewandowski y Rafinha. Un clásico tenso fuera del terreno de juego, catalogado de alto riesgo y en el que no habrá comida de directivas tras el comunicado del Madrid asegurando que se personará en la causa del caso Negreira. Gracias, Santi. El Real Madrid, por su parte, llega tras el pase a cuartos de Champions y prácticamente con su 11 de gala disponible. Javier Herráez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Con Karim Benzema en el 11 inicial, el Real Madrid va a intentar acercarse al equipo de Xavi Hernández. Para ello, con la presencia del francés en el ataque, junto con Valverde y Vinicius, arropados en el centro del campo por Camavinga, Kroos y Modric, la portería para Courtois y la defensa para Carvajal, Nacho, Militao y Rüdiger. Sigue de baja David Alaba. La Liga no está imposible, está muy complicada. La Copa del Rey puede ser asequible si es capaz de remontar, pero la bala, un año más, del Real Madrid será la Champions. Gracias, Javi. El partido lo pita de Burgos Bengoechea en el césped, con Sotogrado en el bar desde las 9 en punto. Barça-Madrid en el Camp Nou. Antes, a las 2, Betis-Mallorca. A las 4 y cuarto, Real Sociedad-Elche y Osasuna-Villarreal. Y a las 6 y media, Getafe-Sevilla. Jugados ayer, el Almería 1, Cádiz 1, Rayo Vallecano 2, Girona 2, Español 1, Celta de Vigo 3 y Atlético de Madrid 3, Valencia 0. Otro gran partido de los colchoneros en casa, asentados ya a la tercera plaza con goles de Griezmann, Carrasco y Lemar. Por su parte, el Valencia, con 26 puntos, podría caer hoy de nuevo a los puestos de descenso a segunda división. En polideportivo, a las 6 de la tarde arranca la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 en Jeddah. El mexicano Pérez sale desde la pole y los españoles muy bien situados. Fernando Alonso lo hace segundo y Carlos Sainz cuarto. Alonso a las puertas de conseguir una victoria 10 años después, con los pies en el suelo, eso sí, comparando el rendimiento de su Aston Martin con el de los Red Bull. Sí, los veo lejos. Yo creo que en ritmo de carrera puro están en otra liga. Creo que la lucha está más un poco en nuestros espejos retrovisores. Es tentador pensar en la victoria, lógicamente, pero creo que sin un problema mecánico o sin algo que suceda a los Red Bull no es factible. Además, Carlos Alcaraz jugará esta noche la final del Master 1000 de tenis de Indian Wells ante el ruso Medvedev, después de cargarse en semis al italiano Sinner. En rugby, Irlanda es la nueva campeona del Seis Naciones, y en ciclismo, el belga Mathieu van der Poel se llevó el primer monumento de la temporada, la Milán-San Remo. Sobre la soledad tóxica, sobre la importancia de la conversación con el otro, la charla que hemos mantenido con Mariano Sigman, uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, que nos deja este consejo. Por ejemplo, uno va por la calle y una persona se tropieza y se cae. Lo más natural, cualquier persona se acercaría y le diría: señor, señora, ¿está bien? ¿Puedo hacerle algo para ayudarlo? Es como... Y eso justamente es un reflejo que tenemos, un reflejo compasivo y bueno, pero si uno mismo es el que se cae, pensemos ahora cómo funciona ese diálogo interno, esa voz con uno mismo. En general uno dice: qué tonto que he sido, qué distraído, pero ¿cómo puedo haber hecho esto? Y entonces ahí vale una pregunta, que es: ¿por qué uno a sí mismo no se pregunta lo que le pregunta a los otros? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? ¿Estás bien? ¿Necesitas tiempo? Es decir, es curioso que nosotros terminamos siendo tan poco compasivos justamente y tan críticos con nosotros mismos. Entonces, y esto justamente... Pues así nos vamos. Toda la conversación con Mariano Sigman en nuestra web en cadenaser.com. Todos los datos sobre ese estudio de la soledad que ha elaborado 40dB para la SER y El País. Se quedan con la hora extra, con Dani de la Fuente. La información vuelve como siempre media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz domingo. Olvidándome las cosas dolorosas que me matan de ti.
me haces morir. Matinal Cadena SER con Sergio Soto.